Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de la Ingeniería y a continuación presentaremos un problema de ley de magnetismo, ¿no? A fuerzas magnéticas. Como podemos observar hay una barra metálica, bueno, que nos muestra en la figura, la cual es esta barra azul que tenemos de este lado, con un peso de 2.6 newtons y 1.5 metros de longitud. Dice que tiene una resistencia de 10 ohms y descansa horizontal sobre alambres conductores que la conectan al circuito de la figura. La barra está en un campo magnético uniforme horizontal de 1.6 Tesla y no está sujeta a los alambres del circuito, por lo que lo permite movilizarse, ¿no? Ahora nos pregunta, ¿cuál es la aceleración de la barra justo después de que se cierra el interruptor S? O sea, después de que esto se cierra, ¿cómo se mueve esto? Ok, al parecer hay como muchos, uno pensaría que muchos datos, pero vamos como diciendo, vamos arreglando estos datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos con los datos. Vamos a observar que tenemos una FEM de 120 voltios, tenemos una resistencia 1 de 25 ohms, una resistencia 2 de 10 ohms y una resistencia 3, que le voy a llamar a resistencia 3 a la barra, porque, bueno, es una barra, ¿no? Dice que tiene una resistencia de 10 ohms. Listo. Ahora, tenemos esos datos. Ahora, aquí es lo siguiente. Apenas cierra el interruptor S, recordemos que esta es una barra metálica, por lo que va a actuar como un conductor. Entonces, ¿qué tal si dibujamos ese circuito? Entonces, si dibujamos ese circuito, sería esta FEM, ¿no? Vamos al mismo color para no tener problemas. Sería esta FEM que viene aquí, ¿no? Da la vuelta, toca esta resistencia. Aquí hay otra resistencia y esta sería otra resistencia. Y sería de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Qué es lo que en sí, qué es lo que va a suceder? A ver, si recuerdo esto, ¿por qué? Porque yo reescribo esta pregunta. Si nos recordamos un poco el capítulo de magnetismo que estamos estudiando, esta barra va a tener una fuerza magnética, una fuerza magnética que la va a hacer arrastrarse para allá. ¿Por qué se va a arrastrar? Pues porque al pasar una corriente ahí, con producto cruz, ¿verdad?, al campo, va a generarse esta fuerza magnética. Aquí hay un campo magnético. Entonces, ¿y esta corriente cuál es? Bueno, entonces esta corriente es la que pasa exactamente por aquí, por la que pasa por esta barra. Independiente si está acá lejos, si está más acá, es la misma, porque la corriente va a viajar y va a pasar la misma corriente por aquí. Por esta razón es la que yo, en este caso, yo tengo que estudiar qué corriente pasa por aquí. Y lo voy a llamar I'. ¿Ok? Entonces, esta recordemos resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 1. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer paso, ¿no? El primer paso en un circuito es calcular la resistencia equivalente. Una resistencia equivalente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos sacar la resistencia equivalente. Vamos a copiar y pegar este circuito, porque lo vamos a reducir para después, ¿no? Vamos a tomar la resistencia equivalente de esto de acá, de este de acá primero. Entonces, si tomamos esa resistencia equivalente, nos va a quedar un circuito de esta manera. Bueno, aquí está la FEM, positivo, negativo, y viene esta resistencia de aquí, y ahora queda solo esta resistencia acá. Entonces, esta vamos a llamar resistencia equivalente 1, y aquí tenemos la resistencia 1. ¿Y cómo se calcula esa resistencia equivalente 1? Pues bueno, esta resistencia equivalente vendría a ser la resistencia equivalente ¿en qué? En paralelo. Y la resistencia equivalente en paralelo, ¿cómo se saca? Pues esta resistencia equivalente se saca de tal manera. La resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente, la resistencia 2 sobre más 1 sobre la resistencia 3, elevada a la menos 1. Ok, entonces ponemos estos datos en la calculadora, ¿verdad? Porque tenemos que la resistencia, vamos acá, la resistencia 2 es de 10 y la resistencia 3 es de 10.
Bueno, esto nos sale 5 ohms. ¿Sí o no? Porque 10 por 10... No, ¿sí o no? Sí. Déjame ver. 10 por 10 dividido por 20, sí, 5 ohms. Está bien. Listo. Ahora, ya tenemos este circuito acá, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, hay que sacar la última resistencia equivalente, porque esos son los pasos. Entonces, la resistencia equivalente. Pero ahora, ¿en qué? Ahora vemos que está en serie, ya que la corriente que pasa desde la fuente es la misma. O sea, hay que calcular ahora esta resistencia equivalente que está en serie. ¿Y cómo se calcula la resistencia equivalente en serie? Voy a llamar a esta resistencia equivalente 2. Esperen para que ya vean cómo es que va a quedar. Esto es porque el circuito ahora va a quedar de esta manera, ¿no? Aquí viene esta resistencia equivalente 2. Viene de esta manera. Entonces, ¿esto cómo queda? RR1 más REQ1. Listo, sumamos. ¿Cuál es la resistencia 1? La resistencia 1 es 25. 25 más 5, 30 ohms. Listo, ahí tenemos los 30 ohms. Ahora, ok, ya tenemos los 30 ohms. Ahora, ¿qué hay que hacer? Calcular la corriente que pasaba por acá, no nos olvidemos que ese es el paso principal. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues bueno, una vez que nosotros tenemos la resistencia equivalente, hay que saber qué corriente está saliendo directamente de la FEM. Porque de esta manera, yo sé qué corriente, déjeme ver un color, este de aquí. Yo sé qué corriente va a salir de aquí. Esta resistencia total, llamémosla, porque es la resistencia que sale directa de la FEM al dar la vuelta a todo el circuito. Es la misma que sale de aquí. Es la misma, vamos en el sentido contrario, ¿no? Es la misma que sale de aquí y pasa por acá, porque es la misma, ¿verdad? Ahora viene por acá, que, bueno, esto de aquí y este de aquí es el mismo dibujo, ¿no? Entonces, es la misma que sale de aquí, esta corriente total, viene por aquí, y ahora se divide en la I', y en esta, que voy a pintar de color rosado, en esta corriente 1, yo qué sé, ¿ya? Entonces, veamos esto, ¿verdad? Aquí está la corriente 1 y aquí está la corriente total, que es la que llega a este nodo de aquí. Ok, no nos hagamos problema. Entonces, vamos en sentido contrario. Entonces, calcular la corriente total. Paso principal, ¿no? Calcular la corriente total. Entonces, calculemos la corriente total, pues nada más que aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica, que es la FEM, ¿verdad? Sobre la resistencia equivalente 2. La FEM era de ¿cuánto? De 120 voltios, ¿sí? 120 voltios, 120 dividido para 30, ¿verdad? Son 4 amperios. Ok, yo sé que de aquí, de este sistema, de esta fuente van a salir 4 amperios directos. Vamos a por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces, ahora hay que saber ya la corriente que pasa por la barra. Ahora la corriente que pasa por la barra, ¿cómo la calculamos? Corriente por la barra. Buenas preguntas. ¿Cómo calculamos esa corriente que pasa por la barra, no? Entonces, veamos. De aquí, ya sé que es la corriente total. Va a ser la misma que de acá. Ya, no me interesa, ¿no? Ahora, yo necesito saber la corriente aquí, cómo se dividió. Y si recordamos, ¿verdad? Ahorita la corriente total se va a dividir. Entonces, va a ser una suma de corrientes. No es la misma corriente, la total la que pasa aquí que de aquí, ¿no? Pero su suma de estas dos corrientes es la misma que viene acá. Pero ¿qué sí es igual? Recordemos. ¿Pero qué sí es igual? Lo que sí es igual es la corriente... Sería la corriente... el voltaje, el diferencial de voltaje, la calle de voltaje. Recordemos, en paralelo, voy a volver a copiar y dibujar esto de aquí para no dañar este bonito dibujo. Voy a pegarlo acá. En paralelo, el diferencial de voltaje que hay aquí, o sea, si yo tomo un voltímetro, es el mismo que hay aquí, que hay acá, ¿verdad? Porque están en paralelo, es la misma fuente. Porque, o sea, si lo vemos, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que veo?
aquí eso yo cometería un error en decir eso. ¿Por qué? Porque hay una resistencia antes que me da una caída de voltaje. Entonces, cuidado con eso. Hagámoslo con un dibujo y eso va a ayudar bastante a entender esto. Voy a borrar un poquito estas corrientes de aquí. Veamos. Viene aquí una fuente de voltaje. Imagínense que es como un río y esta fuente es una bomba. Entonces, esta bomba tira una corriente de agua. Pero viene y aquí hay como, yo qué sé, hay una fuga de agua. Y eso hace que la corriente disminuya su nivel. Entonces, la corriente aquí disminuye su nivel. ¿Ok? Ahora, ¿qué le pasa a la corriente aquí? Esta corriente es la misma, pues. La misma corriente va a venir de aquí a acá. Se divide. Si tú tienes dos caminos, la misma corriente va a venir acá. Y recordar que, bueno, que esto está conectado a tierra aquí. Y toda conexión a tierra tiene su nivel cero. Es como que si yo diga el cero nivel del mar. Entonces, toda esta parte de aquí tiene cero. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, el diferencial de voltaje que hay de aquí hasta acá es el mismo que hay de aquí hasta acá. ¿Y cómo calculamos el diferencial de voltaje? Pues bueno, sacando qué voltaje hay en este punto y qué voltaje hay en este punto, ya que este punto es el mismo voltaje que hay aquí y hay acá. ¿Cómo calculamos ese diferencial de voltaje? Pues bueno, con la ley de Kirchhoff, creo que era. Yo le llamo la ley de circuito cerrado. ¿A qué se refiere esto? Imagínense que la FEM, ¿verdad? Tira, lanza, es una bomba, ¿no? Tiene su voltaje, ¿no? Entonces viene la corriente, esta corriente que era la I total, y pasa por esa resistencia 1. Después de pasar por esa resistencia, va a quedar en un voltaje A en ese punto. ¿Verdad? Quien ha estudiado esto más o menos gráficamente vendría a ser así. Recordemos que desde la parte de atrás es cero, ¿no? Esta barra es cero. Entonces viene una corriente de cero. Y justo cuando pasa por la FEM, el diferencial de voltaje sube. Por acá sube. No, pero vamos a pintar. Sube por acá. Luego, digamos, se mantiene constante en ese diferencial potencial hasta que llega a la resistencia que le baja este nivel. Y ahora queda justo en este nivel de aquí, que es donde se estudia el voltaje A. Aquí se encuentra el voltaje A. ¿Verdad? Y aquí está la fuente total, ¿no? Está la fuente total. Ahí está. Eso es más o menos lo que sucede, ¿no? Este río ahora se cae acá. Y de aquí, bueno, esta es la corriente total, es este nivel de aquí, que es el que yo he pintado con rosado. Ahora, una vez ya, aunque esto no comprende este capítulo, pero quería como explicarlo por si acaso se topan con este video. Ahora calculamos el diferencial de potencial. ¿Y cuál es el diferencial de potencial? Es BA menos BB. ¿Verdad? Ese es el diferencial de potencial que va a pasar por estas dos resistencias. Ok. Pero ¿y cuál es el potencial de B? Ah, el potencial de B, la tensión de B, es cero, porque es en tierra. Entonces, BA es igual nomás a la FEM menos la corriente total por la resistencia. Calculemos eso. Entonces, el diferencial de potencial va a ser igual a la FEM. ¿Cuánto es la FEM? 120 voltios menos la corriente que era de 4 amperios por la resistencia. La resistencia 1 era de 25 ohms. Entonces, tenemos 20 voltios. Ok, 20 voltios. Entonces, una vez tengamos 20 voltios, ¿qué va a suceder? Pues bueno, 20 voltios van a pasar por aquí. Y van a pasar por aquí. Y como es la diferencial de potencial es el mismo, o sea, 20 voltios en estas dos que pasa, yo quiero nomás estudiar qué pasa aquí. Para estudiar qué corriente pasa aquí. ¿Cómo estudiamos eso? Pues bueno, ¿verdad? La corriente por la barra, ya hemos calculado eso. Entonces, la corriente por la barra I' va a ser igual a los 20 voltios sobre la resistencia de la barra. ¿Qué resistencia tiene la barra? La resistencia de la barra era de 10 ohms. Entonces, 20 dividido para 10, 2 amperios. 2 amperios va a pasar por esa barra. Esto es matemáticamente. ¿A qué me refiero con esto? Mírenlo rápido. Una vez ya hemos calculado la que eran 4 amperios. Y aquí una resistencia de 10 ohmios. Y aquí una de 10 ohmios. Es la misma. Entonces la corriente se va a dividir a la mitad porque es la misma.
2 ohms y 2 ohms. Hay gente que lo hace así, con regla de 3 rapidito porque está así. Pero en el caso que tengamos un circuito extenso, aquí sea 7,55 y mentalmente no lo podemos hacer, pues bueno, hay que aplicar formalmente este cálculo. Sin embargo, no hay problema que ustedes lo hagan así rápido al ojo, qué corriente pasa, porque es un circuito básico. Ahora, una vez ya tenemos eso, finalmente, ¿qué paso nos falta? El paso 5, que es el paso final, es calcular. Y listo. Una vez ya tenemos esa captura de pantalla, está aquí, no. Ahora, sabemos que la corriente que pasa aquí son 2 amperios. Hay un campo magnético de 1.6 Tesla. Ahora vamos a poner bonito. La corriente que pasa por aquí es 2 amperios. El campo, 1.6 Tesla. Y hay que calcular nada más la fuerza magnética. Fácil. Como está en perpendicular, recordemos la fórmula. Y cruz L, cruz B, ¿no? La longitud de la barra. ¿Cuánto era la longitud de la barra? Me faltó eso. Era disculpen, era de 1.5 metros. ¿Ya? Entonces calculamos esto, ¿no? Y como el campo, si nosotros tenemos una vista desde acá, el campo es perpendicular a la corriente que sale en base al observador, porque este sería el otro observador, pues bueno, entonces el 0,90 por el producto cruz, 0,90, reemplazamos valores y nos quedaría 2 por 1.6 por 1.5 y el 0,90 que es 1, me queda 4,8 newtons. Listo, ¿qué nos falta? ¿Verdad? ¿Qué nos falta? Pues bueno, nos falta la última parte, que es hay que calcular la aceleración. Aceleración de la barra. ¿Y cómo calculamos la aceleración de la barra? Pues bueno, nos ubicamos en este observador. ¿Y qué ve ese observador? Ve esta malla aquí y ve esta barra azul que tiene de esta manera. Calculamos la fuerza. Bueno, recordemos la fuerza magnética va en esta dirección por regla de la mano derecha, ¿verdad? ¿Sí o no? Sup. Ahora déjame ver, por regla de la mano derecha. No. La barra, ¿para dónde va? A ver, la corriente se dirige de esta manera, ¿no? Se dirige de esta manera. Entonces, si se dirige de esa manera y el campo está entrando, sí, la fuerza magnética se dirige para esta manera. Entonces, para el observador sería de esta manera. Viene el peso, aquí la fuerza de gravedad, y aquí, bueno, una fuerza que ahorita no nos interesa, que es la fuerza normal. Entonces, si recordamos, aquí va a haber una aceleración para este punto. Entonces, la fuerza magnética va a generar esa aceleración en ese punto. Entonces, la fuerza magnética nos había quedado 4.8 newtons. Pero la pregunta es, ¿y la masa? ¿Cómo es la masa? ¿La masa quién es? Pues bueno, la masa la sacamos del peso de la barra. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. Significa que la masa es igual a la fuerza de gravedad sobre la gravedad. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto era el peso de la barra? El peso de la barra era de 2.6 newtons. Entonces sería los 2.6 newtons sobre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Dividido para 9.8, nos queda 0.27. Y eso es lo que yo voy a aplicar acá, que sería los 0.27 por la aceleración. Entonces sería 4.8 dividido para 0.27. 7,78 metros por segundo al cuadrado. Listo. Eso sería todo lo del video. Espero que no hayas equivocado en nada. Espero que le hayan dado like. Y, no, era 1,78, disculpen. Era 1,7788. 1,78. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Espero haber detallado absolutamente todo. Gracias.